hemos dicho materia prima, localización, ¿cómo van avanzando con eso? Bueno, bien. No, no tengo nadie por ahí, ningún interlocutor que me cuente algo un poco de cómo van, aunque sea que no van, aunque no van, aunque sea. ¿Eh? Aunque sea que no van. Bueno, eh, a ver. Profe, nosotros con respecto al emplazamiento de la nave industrial, más que por ahí, con alguna herramienta, primero que nada lo pensamos por el lado de, nosotros antes que nada estamos con el ensamble de placas gráficas y lo primero que pensamos fue en Tierra del Fuego, eh, por el hecho de que no hay impuestos de importaciones y hay un polo productivo tecnológico muy grande ahí desarrollado. Entonces, en primera instancia, ese sería el lugar adecuado. Además, porque según Google Trends, donde más se busca sobre placas gráficas es en Tierra del Fuego. ¿Placas cómo decís, Gianluca? Placas gráficas, la tarjeta de video de computadores. Ah, la tarjeta de video, entiendo, entiendo. Estas placas, Eh, Entonces, en una primer Nvidia. momento, más que analizarlo por el lado de la herramienta, vimos la oportunidad en cuanto a abaratar los costos. Además que Bien. nos da la posibilidad de estar estando en un polo productivo tecnológico que ya viene con años de desarrollo, por ahí con el tema de puede ser de terciarizar procesos o proveedores locales, Bueno, que ya bien, pero hay abastecen que evaluar. nuestra. Sí, sí, sin duda que las herramientas las vamos a usar, pero esa para nosotros es una variable muy importante también. Bueno, hay que evaluar si no conviene poner qué costo tenés vos de traer todos los elementos fabricados en el fuego, traerlo acá para vender en los mercados que vos estás definiendo. ¿Qué mercado definiste? Hola Vicente, ¿cómo andás? Todo el ¿Qué mercado territorio Ricardo, ¿cómo nacional, definiste? estás? Chicos, ¿cómo están? todo el territorio nacional, profe. Ah, perfecto, todo el territorio nacional, sí. Sí, estamos trabajando con eso, profe, con una empresa, un amigo que hace importaciones de China justamente, y también hace logística en territorio nacional, así que vamos a ver también por ese lado cuál es la diferencia que tenemos con un escenario o con otro. Bien, bien. Así, hacelo y avancen. Es de eso que vos me estás diciendo de que hay incentivos para el asentamiento de planta industrial allá en Tierra del Fuego, en estos lugares. Tendría que estar escrito en el estudio de oportunidades como una oportunidad de desarrollo. Sí, está. ¿No? ¿Está Está. escrito? Sí, sí, claro. Sí, sí. Bien. Entonces ahora la matriz de localización de planta va a tener eso como ventaja, pero también Tal tenés cual. que evaluar todas las demás cuestiones que involucran tu proyecto. Sí, sin duda. Sin duda. En otras ciudades, porque a lo mejor el peso solamente de la localización allá con el incentivo no es. No, no. Bueno, hay que evaluarlo. No, no, no Sí, sé si obviamente. solamente eso me da. Obviamente. Bien, bien. ¿Quién está, de tu grupo están trabajando en el tema de materia prima? ¿Cómo de materia prima? Claro, había que trabajar dos instancias, la guía de control de materia prima y la parte de localización. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero solamente estuvimos viendo más que nada el tema de localización. Un rato no pudimos avanzar mucho. No avanzaron sobre lo otro. Bueno, vayan avanzando sobre lo otro, sobre materia prima. Sí, esta semana ya vamos a coordinar para seguir avanzando. Yo quería hoy explicarles un poco sobre
tema de equipamiento, ¿no? Que sería parte de lo que sigue, una parte de lo que sigue. Bien. Bueno, ¿con quién puedo seguir hablando? Santiago Castaño, ¿en qué estamos? ¿Castellano será? Bueno, yo leía Castaño, pero vos sos otro. Vos sos otro, dale. Listo. ¿Cómo le va? Cuéntenme, ¿cómo andan ustedes? Contanos a ver en qué están, cómo van avanzando en eso. Nosotros estamos nos dividimos en dos. Dos están haciendo localización y dos estamos haciendo lo que es materia prima. A mí me tocó Sí. hacer materia prima y venimos bien, no más que una de las tablas las hice por producto y no anualmente, así que ahora tengo que multiplicar todo por los meses y ya quedaría terminado. ¿Por los meses? ¿Por qué por los meses? La tabla 5 de materia prima, yo la hice solo por producto Sí. y no la multipliqué o sea, no la volví anual a la tabla. Está bien, la tenés que anualizar multiplicando Creo que por... había que hacerla anual. Claro, claro, sí, sí, eso es lo único que me falta y ya terminamos. Bien. ¿Y cuánta producción anual tenés? Tenemos 600, nosotros estamos haciendo casas prefabricadas. Sí. El primer año tenemos 600 casas. El año siguiente tenemos un 15% más y el siguiente un 15% más. ¿Y después? ¿Cuál es tu 100%? Nuestro 100% es 1080 casas ¿En qué año? en el año 6. Bien, y después sigue 1080 casas todos los Claro, años. y ahí queda, exactamente. De ahí hasta el año 10 quedan 1080. Son casas, que hay que producir para un año, ¿eh? Y la mayoría de las empresas hace más. Ah, sí. Sí, hacen bastante más, por lo menos según nosotros tenemos dos integrantes del grupo que tienen contacto con dos diferentes empresas de casas prefabricadas. Sí. Así que dentro de todo fuimos sacando información de esas dos empresas, más lo que encontramos en internet, obvio, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, nos ayudaron bastante, que digamos. Bien, al pelo. Me parece muy bueno, me parece muy bueno. La verdad Gracias, que... profe. No, no, y mil es un número, ¿eh? 1000 es un Sí. número. Bueno, Y demandan bastante más también, ¿no? Porque las empresas tienen problemas con entregar, porque están vendiendo más de esa cantidad todavía. mira, no, la verdad me sorprende. Pensé que no era tan grande, usando la pizarra y creando otra. No pensé que era tan grande el mercado de la vivienda de este estilo. Me parece importante, ¿eh? Me parece importante. Bueno, ¿algún otro grupo que quiera decirme algo? Ah, lo que te iba a decir antes que se me escape de mi cabeza, que no anda muy bien todos estos meses. No sé, la verdad no sé qué cabeza anda bien, pero bueno, la de ustedes que son jóvenes, que bueno, que tienen 30 años menos que nosotros, no sé si son. Quería decirte esto, que tenés que poner bien desarrollado, y todos, bien desarrollado lo que es bien determinada la materia prima. Para un año normal, si vos la haces año por año, es mucho mejor todavía, porque después en las tablas hay que llevarla año por año, con algún criterio de prorrateo o con algún criterio de cuánto gasto en un año y cuánto gasto en un año del 100% productivo. La calidad de la materia prima tiene que estar catalogada, las fuentes, los proveedores locales, eso tiene que estar definido, porque yo tengo que asegurarme de la materia prima, asegurarme de dónde tengo la materia prima y cómo la consigo, ¿no? Bueno, pensemos en dos cosas ahora. Yo estoy escribiendo algo que se llama equipamiento, porque está bien lo que dijeron ustedes. Yo tengo un proceso productivo, el proceso que me da el proceso
para poder producir el producto que yo tengo. Es decir, que de tu producto encontraste un proceso. Ese proceso lo tengo que tener bien claro, la producción que yo tengo. Un proceso. Ese proceso tengo una capacidad de planta al 100%. Una capacidad de planta al 100%. Ahora voy a tratar de determinar con estos datos, el equipamiento que necesito para encontrar el 100% productivo. Ahora tengo que buscar los equipos que me producen este proceso y que me producen el 100% de capacidad de planta. ¿Qué equipos necesito acorde a ese proceso para encontrar ese determinado cantidad de productos que yo necesito? Entonces, los equipos que yo voy a tener que tener van a ser equipamiento A, productivo, el equipamiento B, otro equipamiento en la línea de producción, equipamiento C, y a 3 de estos equipamientos voy a seleccionarlos. ¿Y cómo vamos a seleccionarlos? A través del ANGE. Vamos a aplicar 2 condiciones. Selección según Lange quiere decir que voy a tener que tener en cuenta equipamientos de similares tecnologías y de similares producciones. Voy a hacer una selección según Lange y también voy a hacer el tiempo de vida útil para la reposición, para el recambio. Entonces voy a estudiar las dos cosas, para el recambio o la reposición. Voy a estudiar las dos cosas. Para 3 equipos que estoy analizando, voy a hacer la selección de equipamiento según Lange y el tiempo de vida útil para saber qué tiempo tarda en recambiarlo. Eso por un lado. Y después, por otro lado, voy a calcular la tecnología. Voy a ver qué tipo de tecnología necesito para mi equipamiento. Puede ser que tenga que comprar tecnología, puede ser que tenga que desarrollo propio, que desarrollarla, puede ser que ya compré la máquina con una licencia, puede ser desarrollo propio, puede ser una licencia, puede ser un royalty, depende del producto que estoy haciendo. Y los royalties los puedo pagar por cuotas anuales o bien por porcentaje productivo. Pero todo eso lo tengo que tener claro. Tengo que ver dónde obtengo la tecnología del conocimiento. Por desarrollo propio, por licencias, porcentaje productivo. Lo pago en forma anual, cuotas anuales. En cuotas también, 1,12 hora de licencia. Pero tengo que tener en cuenta cuál es mi tecnología. La tecnología del conocimiento para poder hacer ese producto. Sobre todo hablábamos recién de las placas de gráficas, las placas de video. Entonces, eso es fundamental. ¿Cómo obtengo la tecnología? A través de desarrollo propio, a través de licencia. ¿Cómo se evalúa la tecnología? Siempre hay un costo anual de tecnología que lo tengo que evaluar y lo tengo que tener en cuenta como costo. Para luego llevarlo a las tablas, ¿no? Porque en las tablas, y ahora me sumo a la tabla, vamos a la tabla 6, no, la tabla 4 ya la habíamos visto. ¿Están viendo bien las tablas ustedes? La tabla 4 era del terreno, que cuando hacían localización teníamos que poner los costos del terreno. La tabla 7, las emisiones. La tabla 8 era el costo de inversión de tecnología, hasta acá habíamos visto la otra vez. Entonces, esta tabla habla de año por año cuánto tengo que pagar en tecnología. Si la pago por costo y qué tipo de tecnología pago, un total. Si lo pago en royalty como porcentaje de ventas, cuándo lo pago, cómo, año por año, o pago en royalty año fijo, o hago desarrollo propio. En realidad es cómo pago la inversión de tecnología.
y después lo llevo a la tabla 15. Pero eso es otra cosa. Pero ahora, ¿cómo pago la inversión de tecnología? Y avancemos un poco más. La tabla 9 habla del equipamiento que necesito. Y el equipamiento, cuando ustedes ven en la guía de control, les va a decir qué tipo de equipamiento de producción tengo, qué costo unitario tiene y qué costo total, por si tengo una o dos máquinas de producción iguales. Sobre estas máquinas productivas hacemos Lange. ¿Qué equipamiento auxiliar tengo? ¿Qué cantidad tengo? ¿Qué unidad? ¿Qué costo unitario? ¿Qué costo total? ¿Qué equipamiento de servicio, de repuestos? Bueno, repuestos, tomen nota. Repuestos, tomen una nota. Para poder costear repuestos, estamos pensando en un 10% anual del costo total de equipamiento. El repuesto tiene una política de trabajo que es hoy un 10% máximo anual sobre los repuestos. Si las máquinas son más caras, trataremos de bajar los costos en repuestos. Máximo 10% anual, eso escribieron. El herramiental para poder trabajarlo, no más del 5%, 3 a un 5% del costo total de los equipamientos productivos, de este costo. Lo traslado a herramiental. Y este es el costo de equipamiento de inversión. De inversión. Llevamos estos datos a la tabla 10 y esos otros datos los llevamos a la tabla 10. No dice otra cosa. Bien. Los datos esos los llevamos a la tabla 10. Entonces, tenemos que costear inversión en equipamiento. Importantísimo. ¿Quién me va a producir? De la línea productiva saco equipamiento de producción. Los auxiliares, los de servicio, los repuestos y el herramiental. Fundamentalmente con esa categorización. Sobre los equipamientos de producción, hago el mecanismo de Lange para poder seleccionar. Tengo que tener 3 equipos, discriminarlos y seleccionarlos. Y también hago la vida útil de los equipos porque en el año 6 o 7, o en el año que me dé la vida útil, hacemos una reinversión en equipamiento. Todos los proyectos de inversión tienen reinversiones de equipamiento o de tecnología. Escríbanlo a eso. Todos. Tengo que tener en cuenta la reinversión de equipamiento y tengo que tener en cuenta la reinversión supuestamente en tecnología antes de que finalice la vida útil de la empresa. Bien. La tabla 10, ¿hasta ahí vamos? ¿Me van siguiendo? Ninguno. Vicente, ¿vos me estás siguiendo? ¿Me quedé sin quórum? Bueno. No, te estoy siguiendo, te estamos siguiendo. Sí, los demás también, vos decís. Che, Sí, profe, perfecto. Sí, profe, muy bien. Hablen. Bien, Marcos. Bien. Bueno, entonces, equipamiento, y tendré que ver, según el 100% productivo, el 100% de los equipamientos. Una cosa es costearlos y evaluarlos, y otra cosa es cómo van a ir introduciéndose los equipamientos al proyecto. Porque ustedes me dicen, no, en el proyecto los primeros años produzco menos, entonces en vez de todo el equipo solamente pongo la mitad. Eso es un problema de gestión, no es un problema de evaluación. Es un problema de cómo voy montando la empresa, que en teoría en los primeros años tiene que estar montada. Y que si me faltan máquinas de producción, no es que no las haya tenido en cuenta, estoy teniéndolo en cuenta para ponerlas en el año que corresponde, una planificación en el tiempo. Pero las tengo que costear desde el primer día y tengo que evaluarlas desde el primer día para el 100% de la producción, tanto el equipamiento como la mano de obra. Tanto el equipamiento como la mano de obra, que la vamos a hablar después, eso es la mano de obra. Hoy solamente vamos a hablar de equipamiento. Entonces, en la tabla 10, el costo total de inversión
lo voy a detallar por rubro y por componente para tomar el costo total ya anualizado. Y lo llevo a la tabla 17. Ahí dice, lo llevamos a la tabla 17. Costo de inversión en equipamiento. Es una inversión importante, como la inversión del terreno. ¿Sí? Como la inversión de la obra civil, ¿sí? Cuando lleguemos. Estamos hablando de costo de inversión importante. El costo de capital de trabajo, que cuando lleguemos lo tendremos que calcular. Entonces son costos que voy a tener que tener muy en la mira, primero teniendo en cuenta, y ahora también teniendo en cuenta si hay créditos, cómo se pagan, no créditos del gobierno, o a lo mejor sí, o no créditos de banco, o a lo mejor sí, pero apunten a los créditos que le dan los dueños de los equipamientos, las empresas que fabrican el equipamiento para cada una de sus empresas, qué tipo de financiamiento tienen, porque en función a ese financiamiento es que después tenemos que trabajar los flujos de fondos. Hoy lo tenemos que tener definido a eso. Entonces anoten por ahí tipo de financiamiento, sobre todo con el proveedor del equipo. ¿Y qué tipo de equipo tengo? Calidad, si tengo disponibilidad en el país, qué tipo de equipo tengo. Porque si de algo estamos seguros que va cambiando permanentemente, es que si antes los mercados mundiales no nos miraban, el año pasado, el anterior hubo una serie y las categorizaciones que nos daban los mercados mundiales eran muy bajas. Yo creo que a partir del domingo en los mercados mundiales nos están mirando un poquito de reojo, porque tienen 3 parámetros que están siendo mirada con una mirada interesante para las inversiones. Digo, seguimos siendo un país poco confiable para inversiones extranjeras, pero por lo menos tenemos una estabilidad política en 2 o 3 fuerzas. Eso se vio. Después, ninguna de las decisiones va a pasar por una única fuerza. Entonces, eso también se ve en los mercados. Puede haber inversiones de bajo riesgo o con riesgos medianos que le empiezan a gustar a un grupo de inversionistas en los mercados mundiales. ¿Sí? Eso no lo teníamos hace un par de meses, esta mirada de inversionistas. Y no hablo desde lo político solamente, ¿no? Estoy hablando de que el riesgo de debatir leyes propicias ya no están radicalizadas, sino que va a haber debate y no va a poder ser, entonces no va a poder ser radicalizada. Así miran los mercados, ¿eh? Y lo que antes no se miraba, hoy está mirado desde el mercado exterior. Hoy por lo menos tenemos una miradita de reojo, así que está pasando. Bueno, nada, hasta la tabla 10 tenemos que tener un poco más claro todo esto. ¿Listo? Entonces, por otro lado, si miro un poco y cierro esto, algunas preguntas sobre las tablas. ¿Quién está haciendo las tablas? ¿Cómo van? ¿Qué cuentan? Bien, vamos por ahí entonces. La otra parte, entonces dijimos la tecnología, el equipo, y acá vamos a decir que en el tiempo de recambio o cambiamos tecnología o cambiamos equipo, se calcula o se calcula reinversión, se calcula reinversión en equipos, ya sea en equipamiento o bien no cambio equipos sino recambio tecnología, que es otra cosa. Se calcula la reinversión. Bien, a ver reinversión. Digo yo, año 6 posiblemente sea un buen año, es un año promedio para la reinversión, o año 7, así tengo 4 o 3 años para tener una mirada de empezar a recuperar, estabilizar los bienes que
vuelvo a comprar. Bueno, esto lo miré, ahora lo pienso de otra manera. Ahora están viendo, o deberían ver, esto que estamos hablando de la guía de control y llegar un poquito a la guía de control de... ¿Van leyendo esto? ¿Les va sirviendo? ¿Eh? Sí, profe, sí. Y aparte, digo, no toda la guía es el 100% de tu proyecto, pero sí es una buena medida para poder empezar a ver tu proyecto en sí, ¿eh? Tu proyecto. Entonces, fíjate que yo les decía, a partir del proceso productivo, voy a describir el equipamiento que voy a utilizar, equipamiento, y lo voy a discriminar, el tipo de equipamiento, ¿no? Podemos hacer un flujo analítico de masa, recursos, tiempo, que también me sirve. ¿Quiénes son mis proveedores de tecnología y quiénes son mis proveedores de equipamiento? ¿Cuánto pago de inversión por costo productivo, por royalty anual? ¿Cómo pago eso? ¿No? ¿Cómo pago eso? La clasificación del equipamiento, productivo, auxiliar de servicio, repuesto herramental, anoten, de repuesto no más de un 10%, de herramental un 3 y un 5%, de la parte productiva. Entonces estos datos son importantes. Y después, tener en cuenta la distribución la inversión de equipamiento a través de la selección del ángel. No hablamos de distribución de planta y no hablamos de obra civil. Pero vayan pensando en lo que es la ingeniería, o van a tener que pensar en lo que es la ingeniería del detalle, que es la selección, la compra, el traslado, el montaje, las funciones, los dispositivos y la puesta a punto de los equipamientos en la preproducción. Hasta ahí se llama ingeniería del detalle. Las hacen los ingenieros industriales. Es un excelente trabajo profesional. Es limpio, sano y redituable. Bueno, nos vamos a poner a hacer eso y ya. Entonces, trabajar sobre eso me parece importante que lo tengan en cuenta, que es la ingeniería del detalle. Aparte, bueno, ahí dice seleccionar a través del ANGE, describiendo el equipo elegido, la cantidad, el equipamiento. No hablemos de distribución de planta todavía, pero sí trabajemos sobre el equipamiento. Sobre el equipamiento, sobre todos los equipamientos que tenemos. Solo en 3 hay que hacerle el ANGE. Más 3 porque son ustedes. Estamos de oferta. Si no, son muchos más. En algún año hicimos todos. Teníamos más. Pedíamos más todavía. Sí. Sí, Bueno. hoy estamos al mínimo. Hoy estamos al mínimo. Bueno, ahí está. Con eso. Sí, Vicente. Quería hacer un comentario, una recomendación después de leer algunos trabajos prácticos de esta primera entrega. Es una recomendación. Cuando preparen la presentación, la entrega, den una lectura con 2 objetivos, básicamente. Uno, que sea comprensible para el inversor lo que escriben, que se entienda con claridad, que existe un hilo conductor en las explicaciones, que sea amigable para la lectura, que no sean datos, que parezca un collage de información, sino que exista una conformación del informe estructurado. Y la segunda recomendación es que por lo menos alguno de los miembros del grupo haga el ejercicio, vayan rotando esto en las distintas unidades, hagan el ejercicio de sentarse del otro lado del mostrador, no del lado del grupo que conforma o elabora el proyecto, sino del grupo del inversor, de aquel que tiene que arriesgar sus recursos, y pregúntense en cosas como potenciales inversores. Cuestionen
lo que están presentando como potenciales inversores. ¿Y por qué este porcentaje? ¿Por qué este objetivo? ¿Por qué compramos esta máquina? ¿Por qué no utilizamos otros elementos o recurrimos a otras tecnologías? ¿Por qué únicamente evaluamos estas 3 tecnologías y no tal vez otras que pueden estar aplicándose en otro extremo del mundo? Es valioso hacer ese ejercicio y se los recomiendo por 2 cosas. Más allá de la presentación, que obviamente va a ser mucho más amigable, completa y va a tener una lectura mucho más amigable, sino porque el ejercicio de criticar, pero criticar desde el punto de vista constructivo, una crítica no necesariamente negativa, pero sí una lectura crítica de lo que están presentando, que les permita mejorarlo para que la información que esté puesta allí realmente sea robusta, consistente y que haya cubierto la mayor cantidad de aristas posibles que puedan, con su simple lectura, evacuar cualquier inquietud. No lo vean simplemente desde un punto de vista de una lectura de cumplo con determinados títulos o cumplo con una lista de la guía de control. Tomen la guía de control, pero el contenido que sea elaborado, que sea crítico, y no necesariamente tiene que ser extenso o más extenso de lo que han presentado, sino que sea consistente. No sé si se entiende la recomendación, las 2 sugerencias. Una lectura de cierre que sea armonizadora de la información y una lectura crítica de que estén cubriéndose todas las aristas que se pueden cubrir. Que yo estoy seguro que si hoy les pidiese apostar a un proyecto y se los presento, seguramente emergerían de parte de ustedes consultas porque están arriesgando sus ahorros, están arriesgando un crédito. Esto mismo, que es casi un sentido común, tienen que volcarlo en cada una de las unidades temáticas. Les digo esto para que, si bien la unidad número 2 ya fue presentada, las demás unidades las construyan con esa óptica, para que lo hagan más completo, más armónico, con más coherencia en algunos casos, y sobre todo algo que muchas veces se pide, que es el sentido común en la presentación, en el contenido. Sentido común no es ni más ni menos que tenga una lógica que sea entendible para aquel que toma el apunte, que toma la unidad y que no tiene dudas, que fue tan completa la información que le pusieron que lo único que tiene que hacer es decidir si avanza o no avanza en base a esa información. Y no que se quede con la sensación de que tiene que salir a buscar información o reclamar más información para que recién se pueda entender lo que se quería transmitir. Hagan esa lectura, hagan ese ejercicio de ponerse el otro lado del mostrador. Si, como bien están haciendo, en este momento se están dividiendo unidades, aquellos que no tuvieron la tarea de desarrollar lo grueso de esta unidad, simulen ser quienes analizan o critican ese punto. ¿Por qué? Más allá del ejercicio, a veces cuando uno tiene abundancia de información o se ha compenetrado tanto en la información o en la búsqueda de la información y en su proceso, a veces da por sentado o sobreentendido algunas cosas, porque uno lo leyó, porque lo buscó, porque renegó, pero esa experiencia es propia del que lo elaboró, no es la experiencia del que lo lee al informe. Entonces, el informe no tiene que estar viciado
de los supuestos de entendimiento del que lo elaboró, sino que tiene que ser elaborado para el entendimiento del que lo lee. Simplemente eso quería comentarles, chicos, Richard, porque bueno, me pasó en algunos grupos que todavía no hemos hecho, o por lo menos de mi parte no hice la devolución, pero me dio la sensación de que sería valioso para las otras unidades hacer ese ejercicio, y sobre todo va a ser anticiparse y ganar tiempo si desde cada escalón que dan en el trabajo lo van realizando con esa óptica, y no esperar una entrega y una devolución de parte nuestra, que te faltó, no se entiende, no es consistente, en una parte del texto se explica una cosa y después se termina aplicando de otra manera. No hace falta que nosotros le digamos eso, más allá que lo vamos a hacer y para eso estamos, pero los mejores críticos de esto son ustedes mismos, dentro del mismo grupo, y aprovechen esa experiencia, que es tan valiosa como formular o elaborar el proyecto, también poder ser crítico, y vuelvo a decir, crítico no exclusivamente en una cuestión interpretada como negativo, crítico desde el punto de vista de buscar comprender lo que se está presentando en cada unidad. Eso simplemente quería transmitirles, chicos. Profe, una pregunta. Sí. Es sobre cómo hacer las búsquedas, porque nosotros para el TP que entregamos ahora, digamos, para las partes que entregamos ahora, buscamos cierta maquinaria y proveedores de materia prima como pudimos, digamos, o sea, encontramos todos los que necesitábamos, pero nos fue muy difícil encontrar gente que, digo, empresas, digamos, que provean lo que nosotros necesitábamos. Entonces, no sé si es que no estamos sabiendo cómo o dónde buscar, o es así verdaderamente difícil. No sé cómo se hace en la realidad, porque nos es muy complicado encontrar. Por ejemplo, hay ciertas máquinas que no hay forma que las encontremos, nos ha costado muchísimo, o si no, no sé, las encontramos en lugares muy remotos, medios cuestionables, uno dice, esto no sé, no parece un proveedor Sí. oficial de máquinas". Sin lugar a duda que la búsqueda de información o la búsqueda de esos posibles proveedores o vendedores es un desafío. Muchas veces se recurre a la experiencia, se recurre a, digamos, a la experiencia de profesionales o experiencias de emprendimientos anteriores, cómo resolvieron ese problema. Les cuento un caso. Muchas veces nos pasa que a veces estamos acostumbrados a buscar algunas marcas referenciadas de algunos equipos o materia prima o insumos o lo que sea, o productos que necesitamos. Y a veces simplemente nos quedamos con algunos nombres referenciales y tal vez no nos damos cuenta que hay otros proveedores que pueden estar muy cerca nuestro. Y hace 20 años que estamos en el sector y nunca le pedimos una cotización por desconocimiento. Por eso suele ser muy recomendable a través de las cámaras empresariales, cuando se hacen reuniones, clúster y mesas de negociación, más allá de la potencial compra o venta de un servicio, un producto, lo importante es tomar conocimiento de posibles proveedores. Las ferias, las exposiciones, no es simplemente un stand o una serie de puestos de máquina. Es ir, sentarse, dialogar, tomar contacto con los proveedores, con esos fabricantes, aunque no necesariamente fabriquen el producto o el equipo o el elemento que estén buscando, pero ya saben que son idóneos de un sector. Entonces, en otra oportunidad que tienen este problema, levantan el teléfono, te conocí en tal feria, en tal exposición, tengo este problema, ¿a quién me podés derivar o recomendar? ¿Con quién puedo tratar este tema? Todo eso se va construyendo y obviamente que una construcción que en este momento ustedes no lo tienen y se les dificulta.
y por lo tanto recurren a la búsqueda de la información rápida, que está bien que lo hagan, que es googlear o buscar esa información. Pero una vez que se adentran en este tipo de actividades, va a ser seguramente algo muy recomendable participar de todos estos eventos, porque se generan lazos comerciales, relaciones o simplemente algún tipo de vínculo que les puede permitir acceder o conocer posibles proveedores de esos equipos o de esas tecnologías, que pueden escapar tal vez a una simple búsqueda de Google. Entonces, bueno, demanda más tiempo, demanda más intervención en el mercado. Es otra forma de adquirir esos datos, pero suele ser un factor común al concluir una reunión de negociación, esas mesas de negociaciones, rondas de negociaciones, mesas de trabajo y demás intersectoriales o dentro del mismo sector, que me ha tocado vivenciar que salí de allí y te dicen los mismos consumidores industriales me refiero, que qué bueno haber tomado contacto con un metalúrgico que está en la zona de Ferreira de Córdoba, que produce lo que tal vez esta empresa ha demandado por año y que no sabía que se podía adquirir de un proveedor local que lo tiene acá en Córdoba. Pasa muchísimas veces. ¿Y qué falló el Google? No sé qué falló, pero en la práctica pasa que a veces ese tipo de relaciones se ven potenciadas a través de ese tipo de eventos, de esa herramienta. Y para eso está. Por eso se usa y por eso se llevan adelante ferias y exposiciones periódicamente de todos los temas. Obviamente no les pedimos que vayan a ninguna feria, más allá que hoy en día no se están realizando la mayoría de ellas o se realizan de forma remota, virtual. Obviamente no van a participar de todas las ferias por una cuestión de tiempo, pero sí les dejamos la recomendación a futuro de que siempre estén en contacto de ese tipo de eventos porque son muy valiosos. Por algo, los empresarios que hace 20 años que están en un sector, todos los años, cuando se hacían habitualmente, visitaban Palermo, visitan distintos establecimientos de exposición, a ver máquinas que muchas ya vieron, pero hay muchas otras que muestran nuevas evoluciones, nuevas aplicaciones, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, y allí es donde tal vez se toma contacto con esto. Sí, bueno, para hacer consulta, avancen con una búsqueda como han trabajado, vean si pueden de alguna manera incursionar en alguna de estas recomendaciones. Más allá del trabajo práctico en sus vidas profesionales, tengan en cuenta esa recomendación. Ok. Otra pregunta que le quería hacer era, si tenemos una máquina, por ejemplo, que no existe, o sea, la tenemos que crear nosotros porque el proceso que queremos hacer tiene una modificación y no se puede con las máquinas que hay. ¿Estaría bien calcular, no sé, algún costo por tiempo de diseño de algún ingeniero mecánico, por ejemplo? Estimamos algún tiempo de diseño y después estimar los materiales también buscando... Es lo que Ricardo les comentaba recién, el desarrollo propio. Uh-huh. Y pasa muchas veces que es necesario dedicar recursos y llevar adelante una investigación propia y un diseño propio para resolverlo. Claro, pero ese tiempo de diseño, digamos, no tenemos idea de cuánto puede ser. Ponemos un número estimativo, o sea, algo que no parezca. En base al tiempo que estimes que te puede llevar y en base a los honorarios que muchas veces han dialogado con Guillermo y con Ricardo en charlas anteriores de los colegios profesionales. Ok. Bueno, muchas gracias, profe. No, por nada. Cuando hace desarrollo propio, al principio el costo de
del costo de el costo de la tecnología es, a ver acá al costadito si se puede ver, primero el costo de tecnología es un costo negativo, pero cuando uno hace desarrollo propio, el costo crece muy rápidamente los primeros años, si esto fuese tiempo, crece muy rápidamente los primeros años y después tiende a estabilizarse. Mientras que el costo por royalty generalmente son pagos iguales durante toda la vida útil del proyecto. Y si hago costo de licencias, puedo tener una inversión muy grande al principio y después bajar rápidamente porque es una licencia. O puedo desengancharme de la licencia. Entonces, los tres costos son valores negativos. El que más impacta es el que tiene desarrollo propio, el rojo, porque los otros son costos de tecnología que no se vuelven a los trabajos, que no vuelven a la empresa. Entonces siempre conviene al principio el desarrollo propio, ¿no? Hay productos que cuando yo compro una máquina ya viene con su propia tecnología incorporada, y si tengo que cotizarla es entre un 5 y un 15%. 15 para una máquina barata, 5 para una máquina de mayor costo. Esa es la tecnología que tiene la máquina por su fabricación y además para ser puesta en un proceso para fabricar otra cosa. Es decir, que uno cuando fabrica una máquina piensa dos tipos de tecnología: la tecnología propia de la fabricación de la máquina más la tecnología del proceso en la cual voy a poner esa máquina. ¿Se entiende? ¿Se lo ven a eso? Las dos cosas se cotizan. Sigo escuchando, ¿eh? Yo tengo una consulta. El tema de la distribución de planta, profe. Ahí tenemos que suponer, o sea, tenemos que tener en cuenta la cantidad, por ejemplo, de lugares, todo eso, profe, o sea, oficinas, zona de producción, para No poder llegamos hacer... todavía, Maxi. Ah, no llegamos a eso. No llegamos todavía a localización y distribución de planta. Digo, a distribución, sí a localización. A ver, me adelanté bastante. ¿Vos? Sí, sí, te adelantaste. Por eso yo digo, cuando hablé de equipamiento, me paré en la hoja de distribución. Porque dije, esto es otra cosa. Hoy definí el equipamiento. Y definí una línea de proceso productivo. A través ya para el 100% de capacidad de planta. Definí qué cantidad de máquinas necesitas para eso. Sí, profe, sí, estuve tomando nota. Sí, gracias. Tu consulta, Maxi, lo vamos a ver. Todavía no se llegó, pero lo vamos a ver. Y se va a llegar a ese detalle. Claro, porque yo estuve indagando un poco para ver, o sea, si tenemos que hacer distribución de planta, tenemos que tener en cuenta cuánto va a cubrir el área de producción, todo, para poder hacer diagramas de afinidad y otras cosas, todo. Por eso ya lo vamos a desarrollar en estos días, lo vamos a repasar. Pero sí, es bueno que ya te anticipes, más allá que lo vamos a ver en estas próximas charlas. Dale, profe, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, chicos. Vicente, si no hay más consultas. Profe, Sí, sí, Nicolás. entonces Romero, usted mandó un grupo, un mensaje al grupo para coordinar una reunión. Bueno, Sí. quisiera saber un poco más de eso. Sí, es para hacerle una consulta de la lectura del trabajo. Bien, Quería interactuar con ustedes. Así que bueno, vemos si el jueves nos reunimos en alguna sala, así les hago algunas consultas y una devolución de eso. Cualquier Dale. cosa, tienen mi contacto en mi teléfono, envíame un mensaje, así lo coordinamos. Tal vez lo podemos coordinar en otro horario, no hay problema. bueno, pero el número de usted, ¿cuál es? Lo escribo. Dale.
Gracias, profe. No, por nada, gracias a ustedes. Bueno, Richard. Y sí, y la verdad, yo estoy contento con los dos cursos. Han avanzado, están en proceso de aprendizaje, pero van para adelante y me parece muy positivo todo el aprendizaje. Me gustaría que hablaran más, pero bueno. Pero van avanzando, pensando de que están aprendiendo, ¿no es cierto? De que están aprendiendo y eso me parece muy positivo. Chiesa, usted estuvo muy calladito hoy. Bueno, Hola, nada, profe, ¿cómo está? No, estaba esperando el momento, sí. No, tranquilo, estoy acá, esperando, escuchando la clase. Sí, metimos como. Vicente, cuando vea nuestro trabajo, nos va a matar. Creo que hicimos 92 hojas. Igual creo que hicimos la lectura al final y todo para que tenga un hilo, pero creo que nos va a matar. Ya empezamos a hacer esta entrega, empezamos sí, y vimos que había varias cosas que ya medio que le habíamos tratado antes, así que como que eso está bueno, pero bueno, no tan bueno porque medio que se quedó más información capaz de la cuenta en la primera, pero bueno. Pero rescato y un poco va en línea de lo que hablábamos recién. Esto que vos decís, me va a matar por lo que puse, más allá de la expresión, es ponerte del otro lado del mostrador y analizar lo que estabas preparando o lo que presentaron, de cómo lo va a leer el otro, que sea amigable. Es básicamente lo que hablábamos recién, tu comentario. Sí, nosotros por eso tratamos de agarrar todo lo que podíamos, hicimos tabla y gráfico, tenemos mucha información en eso porque es como mucho más tranquilo y mucho más fácil así de leerlo, porque si no, y leer texto es una locura. Nosotros decíamos eso con los chicos y tratamos de todo lo que se podía hacer gráfico y tabla, lo hicimos. Tenemos por ahí texto, alguno que otro desarrollo que ya ahí no podíamos editar, no ponerlo en tabla, pero en ese sentido tratamos de hacerlo lo mejor posible en ese, como para que sea leíble y consumible la información, porque si no, imagina un boss que está del otro lado teniendo que leer 90 hojas de todo texto por ahí, que sí, tampoco da eso. Bueno, no, pero es bueno el ejercicio de darse cuenta si tal vez uno se excede en la información, si coloca información que tal vez amerita que sea un anexo, un apéndice. Muchas veces se utiliza bastante guías complementarias o anexos o material de consulta que de alguna manera te descomprime el cuerpo principal del estudio, y si el inversor se ve interesado en conocer algún detalle, sabe que va a un anexo, a un link donde va a tener más información específica. Si con la información que leyó es suficiente, va a pasar a otros temas. Claro, sí, nosotros en las mismas páginas, abajo, siempre como antes del pie, dejamos como una referencia donde se podía ampliar, digamos, porque si no, no iba a quedar súper largo y así todo nos quedó largo, pero tratamos de hacer lo más posible eso, de dejar incluso en la misma página, porque si no la bibliografía es como que se nos junta todo y termina siendo como un bolongui para el lector decir, bueno, ahora me fijo en las 150 link que hay citado en la bibliografía a ver cuál era este. Entonces tratamos de hacerlo así como los pies de página para que sea mucho más fácil, digamos, y que puedan Sí, pero está bueno los links que dejan, las referencias, porque me pasó en la lectura de algún trabajo que cuando se hablaba de los indicadores macroeconómicos y demás, a ver, si bien la Argentina siempre tiene una lectura o se puede hacer una opinión negativa de la inflación, del PBI, de los escenarios, pero obviamente que el autor o el contexto en el cual se escribió eso, de lo cual ustedes se nutren, también sirve conocerlo. Entonces, a veces ir al link y ver en qué contexto se dijo esa opinión, rápidamente te da una idea si tenía algún enfoque más sesgado o tal vez no lo tenía y es otro tipo de información. Así que bueno, está bien que dejen esas referencias. Pero vuelvo al concepto. Si el lector quiere entender un poquito más si ese comentario está con cierto grado de tendencia o de justicia, va y lo busca.
pero no lo aburrieron ustedes poniendo toda esa información en el trabajo. Claro, claro, sí, sí, eso es muy puntual y lo vamos a tener en cuenta. Lo mismo también lo que decía antes, de hacer una lectura antes, si bien más o menos la hicimos, tratamos de hacerla y verla incluso para no repetir y todo eso, es un punto a destacar también a tener en cuenta. Pero más allá de la lectura como estudiante, como elaborador, hagan la lectura con el ejercicio cambiándose el sombrero, los ejercicios de roles que normalmente se hacen, del lector docente y del lector inversionista. Y además utilicen la herramienta informe de apreciación final o informe de apreciación de cada una de las etapas, que es ese informe el que va a tener que tener el resumen bien claro, conciso, concreto de los elementos que están trabajando. El resumen de la unidad no tiene que ser, en esta unidad elaboramos la localización de la planta, lo cual nos dio un resultado positivo y estamos conformes. Con eso no transmite nada. Tiene que transmitir la esencia de la unidad en ese resumen. Esa herramienta que dice Ricardo, y ahí también está Reinaldo diciendo, sí, es muy clara, nosotros no lo hicimos, no lo tuvimos en cuenta, pero es verdad, porque por ahí directamente como que ustedes pueden ir a esa parte y después de última ampliar más si quieren algo con el trabajo, como que resume todo y hace mucho más fácil. No lo usamos, la verdad esta entrega no lo hicimos, pero la verdad que es para tener en cuenta. Así conciso, como quien diría, cortito y al pie, decir, bueno, esto así, yo esta unidad así, no sé, por decirte, tanta capacidad en tal lado, listo. Siguiente unidad. También es valioso usar todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque el inversor, tal vez Ricardo tiene un apego a leer todos los puntos, tal vez Guillermo tiene un uso y costumbre de empezar por los resúmenes y profundiza en los capítulos. Lo digo como posibles inversores, ¿no? Entonces, si mi proyecto quiere tentar a una mesa de inversionistas, no todos los inversionistas tienen la misma forma de leer, de ser atraídos por un texto. Si le damos una tablita con un resumen, y tal vez haya un perfil de inversionista que se ve atraído por eso, y tal vez hay otro que no les atrae el formato. Entonces, si combinan formatos, un inversor lo leerá utilizando un formato y otro utilizarán la otra herramienta. Lo importante es que se atraigan. Entonces, pongan toda esa información o esos recursos combinados, porque eso le va a dar más amplitud del posible auditorio o destinatarios del informe. Distinto es cuando ustedes tienen que presentar un informe a su jefe, un informe mensual, semanal de seguimiento, donde ustedes ya saben cómo su jefe le gusta ver, qué información le gusta ver. Obviamente que es un informe personalizado. Ahora, si están elaborando un proyecto que no está destinado para Ricardo Piana o para Guillermo, sino que es a un mercado amplio de posibles inversores, y dale la mayor cantidad de herramientas de las cuales algunos se van a identificar con alguna de ellas y van a adentrarse en el estudio a través de la ventana que les fue más cómoda. Claro, para poder llegar a todos, digamos, a todos los inversores, que cada uno use la herramienta, por así decirlo, que más le convenza. Seguramente hay algunos que van directamente a los números, hay otros que les puede interesar cómo fue el desarrollo de cada unidad o de cada vínculo que iban a dar. Mientras ordenadamente le den los distintos formatos o las distintas herramientas, más posibilidades tienen de atraer a más cantidad de potenciales interesados.
Perdón, profe, mete, sí se entiende, o sea, tenemos que tener o sea, tenemos que llamar la atención de varios interesados para ver si el proyecto va a dar fruto o no. Exactamente. Ustedes recuerden que el universo de potenciales lectores de eso no es ni Vicente, ni Ricardo, ni Guillermo. Potenciales inversores. Entonces no los conocen. Tal vez pueden recurrir a algún tipo de información gráfica, esos tricuerpos que se arman o folletos, todas las herramientas que puedan estar, que ser una llave de ingreso a la curiosidad del inversor, pueden ser útiles. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Mi parte no. Bueno, Maxi. Bueno, seguimos. Bueno, Ricardo. Seguimos el jueves, chicos, nomás. Levantamos Vayan campamento. avanzando con. Sí, vayan avanzando ahora con tecnología y equipamiento. Vamos. Chau, chicos, suerte. Gracias. Nos Chau, vemos. Vicente.